Muy bien, y tenemos que hablar de salud y este tema que definitivamente preocupa muchísimo, sobre todo a los cochabambinos. Vamos a hablar de los diferentes brotes epidémicos que han estado surgiendo a raíz justamente de la acumulación de basura que existe en nuestro departamento. Muchas personas están enfermando de forma muy intensificada y justamente vamos a hablar con el doctor Yersin Mamani sobre este tema, que es experto en epidemiología, con quien vamos a conversar sobre este tema. Yo soy un vivo caso de que he sufrido de una enfermedad, puedo decir, realmente terrible. He estado un mes enferma, no me curaba. Entonces, definitivamente hay muchas personas que están padeciendo igual, de la misma forma. ¿Cuál podría ser el problema, doctor? Bienvenido, mucho gusto. Bueno, muy buenos días, como siempre agradecido por la cobertura. Lamentablemente son problemas latentes que vivimos a nivel de nuestro departamento y también nuestro país, la aparición de diferentes brotes epidémicos y que pues en el caso particular de Cochabamba vienen siendo agravadas por lo que es la situación coyuntural que estamos viviendo con el tema de lo que es la basura. No es la primera vez que pasa, ya varias veces hemos pasado por este tipo de situaciones. Recientemente, hace poco menos de un mes, tuvimos un problema similar donde también por 2 semanas estuvo cerrado lo que es el botadero de Caracara y donde ya tuvimos un incremento de infecciones respiratorias agudas, un incremento de lo que son casos de neumonía, un incremento de los casos de enfermedades diarreicas agudas, pero también tuvimos un incremento de casos inusitados de lo que es hepatitis A, que está directamente relacionado a lo que es la contaminación ambiental, especialmente el tema de lo que es los desechos biológicos que se van eliminando. ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál sería la relación que existe para poder contraer una de estas epidemias? Bueno, lamentablemente mucha gente piensa que necesariamente hay que tocar la basura, estar en medio de la basura para enfermarse con lo que son virus y bacterias que pueden estar pululando en ese lugar. Esa situación no es tan real, pues muchos de estos virus, algunos hongos también y algunas bacterias pueden ser viables y pueden, si se quiere, ¿no?, transmitirse a través de lo que es el aire, ¿no? Y pueden viajar distancias incluso que no son muy cortas. En algunos casos, las esporas de bacterias y hongos, por ejemplo, está descrito que pueden viajar incluso hasta kilómetros con la ayuda del viento y por ende toda esa gente que está viviendo alrededor es más susceptible de desarrollar estas infecciones respiratorias agudas, pero también las enfermedades diarreicas agudas. Eso como algo directo, pero también de manera indirecta, los olores que van generándose en estos lugares por la fermentación de material biológico, pero también por lo que contienen en muchos casos metales pesados. Hablamos de baterías, pilas que se van colocando en este lugar que contienen plomo, por ejemplo, también pueden ser inhalados por las personas y provocarles daños o malestares a nivel de lo que es el sistema nervioso central, y ahí tenemos los famosos dolores de cabeza, ¿no?, mayor sensación de nerviosismo por parte de la población, y también de manera indirecta todos los líquidos que van saliendo de lo que son estas basuras, los lixiviados, en muchos casos están llegando directamente a lo que son las torrenteras o también a los ríos. Aguas abajo, esta misma agua está siendo utilizado para lo que es el riego en muchos lugares, y obviamente esos alimentos ya van a contener estos materiales, estos metales pesados también, y que la gente posteriormente lo va a consumir. Bueno, es realmente preocupante la situación que estamos atravesando en Cochabamba. ¿Cuál podría ser o cuál sería la diferencia, doctor? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos con una bacteria, por decirlo así, o es algo más viral? ¿Cómo diferenciamos esto? Bueno, lamentablemente a nivel clínico no es muy sencillo. Generalmente nos damos cuenta por lo que son la coloración de las secreciones, ¿no? Cuando la secreción es blanquecina clara, generalmente es una infección viral, y cuando la secreción ya es amarillenta verde es una infección de tipo bacteriano, es lo más probable. El diagnóstico definitivo lo da el laboratorio, de ahí la importancia de acudir al centro de salud lo más temprano posible y no automedicarse, porque recordemos que el tratamiento para una infección respiratoria o una enfermedad diarreica a causa de virus versus una a causa de bacteria es completamente distinto, y de ahí la importancia de tener ese diagnóstico preciso y con ellos recibir el tratamiento más adecuado posible.
Bueno, realmente la situación nos preocupa a todos los cochabambinos. Conozco muchas personas, a diferencia de otros años, que han enfermado esta época y su cuadro clínico realmente se ha complicado. Incluso han llegado muchos hasta el hospital, un mes de seguir con ese malestar. Y entonces, realmente, ¿cuál sería la forma en la que podríamos prevenir estas infecciones respiratorias y bacterianas? Bueno, lamentablemente el caso de lo que son las infecciones respiratorias agudas están llamando bastante la atención, no solamente en nuestro departamento por el fallecido que ya hemos tenido de H1N1 las semanas pasadas, también en el caso de Beni, Oruro se han declarado las alertas a causa de la enfermedad y recordemos que hace ya más de 2 semanas el departamento de Santa Cruz fue el primero en declararse en situación de alerta. En el caso de Cochabamba, la semana pasada tuvimos un frente frío que ha hecho que se incrementen los casos de infecciones respiratorias agudas, pero también este contexto de lo que es la contaminación ambiental que estamos sufriendo puede hacer que esta y la siguiente semana tengamos un incremento mucho mayor. Entonces, pedir a la población usar las medidas de bioseguridad que ya conocemos, el uso del barbijo, que puede reducir hasta en un 90% lo que es el riesgo de enfermar por estos agentes patógenos, el lavado de manos continuo, la etiqueta de la tos, el uso del alcohol como desinfectante, son medidas que nos ayudan frente a diferentes enfermedades. Pero también pedir no automedicarse, acudir al centro de salud más cercano, pues lamentablemente los casos más graves que se van atendiendo en los hospitales se debe a que pues muchas de esas personas se han automedicado, han esperado que los síntomas avancen y lamentablemente ya han llegado en situaciones muy graves a lo que son los servicios hospitalarios. En el caso, doctor, de que se trate de una bacteria, ¿tiene que ser sí o sí medicado o la misma va a pasar así nomás como cuando se trata de una infección respiratoria viral? Bueno, en el caso de lo que son infecciones respiratorias de tipo viral, especialmente en el caso del H1N1, sí tenemos un tratamiento específico que es el oseltamivir, el Tamiflu. De ahí la importancia de tener el diagnóstico preciso. En el resto es un tratamiento sintomático, como usted lo refería. En el caso de lo que son las bacterias, hay que diferenciar también qué tipo de bacteria es, por eso que se hacen generalmente lo que son los cultivos y antibiogramas en personas especialmente que tienen infecciones recurrentes y con ello ofrecer el tratamiento antibiótico más específico posible. Hay que recordar a la población que pues en nuestro medio también estamos enfrentando lo que es la resistencia a antimicrobianos y esto se debe también a lo que es la automedicación de muchas personas o el incumplimiento de los tratamientos por muchas personas que han ido enfermando. Me refiero a que muchas veces se le da al paciente un tratamiento por 7 a 10 días y al tercer día al sentirse bien corta el tratamiento, entonces es más probable pues que esos gérmenes vayan generando resistencia. Entonces acudamos al centro de salud, cumplamos con el tratamiento que se nos ha ido otorgando y con ello evitaremos una mayor propagación de estas enfermedades, considerando que aún no estamos en época de invierno y la incidencia de casos ya se ha estado elevando bastante. Muy bien, bueno, definitivamente entonces todas las personas tenemos que ser conscientes de esta situación. Estamos atravesando una situación muy complicada en Cochabamba por el tema de la basura, entonces tratemos de utilizar barbijo, tratemos de ponernos el alcohol en las manos, tratemos de ser muy cuidadosos sobre este tema para poder evitar este tipo de enfermedades y obviamente infecciones respiratorias agudas. Doctora, muchísimas gracias por la entrevista. El agradecido soy yo y hasta otra oportunidad. Muy bien, nosotros continuamos y tenemos una entrevista desde la sede de gobierno.